por el mundo del ocultismo. Acudía a que me leyeran el té, el tarot, el cigarrillo, sin que ellos supieran. Se prendió el radio y sonó el disco de Martín Valverde, Nadie te ama como tú. Y empecé a pelear con Dios. ¿Y a dónde estaba usted cuando a mí me pasó esto? Y empecé a reclamarle. Y hoy usted y yo rompemos toda relación, usted no existe. Y el niño Jesús se cae de la pared y se quiebra en pedacitos. Comienzo a hacer como un discernimiento vocacional con las misioneras eucarísticas del Espíritu Santo. Justamente venía de 2 años de una vida un poco desordenada. Yo venía de la iglesia evangélica por decirle a mi padre, mírame aquí, yo estoy aquí, valgo la pena. Si bien fui un embarazo no deseado, valió la pena. De manera muy ridícula termino yo incluso con el tarot. Hubo 2 tomas de yagé, pero resulta que antes de la tercera pasó algo. Yo tuve un sueño, alguien te obligó a hacer algo y cuando yo volteo a verte te veo como un indigente. Tuve un ataque demoníaco, se puede decir. Yo quiero un primer regalito tuyo, es que me regales una medalla de la Virgen Milagrosa, pero que me la regale. Me puse el rosario de mi esposa y se reventó inmediatamente. Y me dice, por favor me dices cómo hago un rosario, pero lo voy a hacer yo. Y empieza a hacer el rosario y desde ese día hasta el día de hoy, la Virgen realmente nos sacó del error en el que estábamos. La familia, ¿cómo están? Un abrazo muy grande, ¿cómo les ha ido? ¿De dónde se conectan? Bienvenidos a La Hora Feliz. Ay, yo ya iba a preguntar de dónde se conectan, se adelantó mi esposita. Qué alegría otra vez, otro testimonio, bendito sea Dios. Esas historias realmente tocan muchos corazones. A todos les pedimos que compartan, porque si tocó el tuyo, pues ayuda a que otras personas también puedan recibir esa esperanza, que también se emocionen y puedan ver que es posible tener un cambio en la vida y dejarse sorprender de estas historias maravillosas. Bueno, yo quiero aprovechar este inicio para 2 cosas. Una, para agradecerles todos los mensajes que nos envían de lo que sucede en sus vidas a través de estos testimonios, porque nosotros los llamamos bálsamos para nuestro corazón. Cuando nos cuentan todo lo que sucede en sus vidas, nosotros decimos, Señor, vale toda la pena del mundo todo lo que haces aquí. Así que si tú quieres regalarle al Señor ese testimonio y también contarnos qué ha pasado en tu vida con ellos, escríbenos a nuestro correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com. Y el otro anuncio que les quiero hacer es que, para contarle a toda la familia que está aquí en YouTube, pues tengo que valerme de estos testimonios, ¿no? Resulta que nosotros en noviembre 5 al 16, vamos a ir a Medjugorje. Y los queremos invitar. ¿A qué? Vamos a hacer con penitencia por amor el retiro de sanación interior desde el vientre materno. Obviamente somos invitados por la Fundación Creo, donde nació este hermoso proceso de sanación interior, pero queremos que tú vayas a vivir esta experiencia maravillosa. Porque si aquí en Medellín hemos tenido 9 retiros de penitencia y han sido algo espectacular, penitencia por amor ha cambiado la vida de nosotros y la vida de muchas personas que han estado en el taller del infierno al cielo, al cielo en el matrimonio. Imagínate lo que puede pasar allá, donde hay tantas conversiones. Entonces, rápidamente, ¿qué les digo? Del 5 al 16 de noviembre, vamos a estar 2 días en Barcelona. Es una peregrinación y también retiro, o sea que comenzamos en Barcelona. Primero estaremos en la Basílica de la Sagrada Familia. Bueno, nos vamos para Medjugorje a hacer el retiro y es súper económico, si ustedes vieran. Como son solo 50 cupos, para que se animen y lo separen pronto, les voy a dejar el teléfono de la persona que está encargada, más 57, que es el indicativo, 310-223-8627. Igual se los ponemos aquí en pantalla, se llama Paola. Así que allá nos vemos, 50 cupitos nomás, creo que ya vamos por la mitad, ¿no? También vamos a estar en Barcelona, en el santuario de San José de la Montaña. Bueno, importante, como este video va a quedar rodando, esto es 2026, noviembre del 5 al 16 del 2026. Ahora sí, esa era una cuñita, Carlos y Diana, porque necesito aprovechar este espacio para hablarle a la familia que está aquí, pero gracias de verdad por ese sí que ustedes le están dando al Señor.
Entonces, siéntanse en casa, siéntanse muy tranquilos, van a ustedes a contar esa historia hermosa que el Señor pues ha orado en ella maravillosamente, nosotros los vamos a estar acompañando, ¿les parece? Bienvenidos. Ale, Claro que sí. ¿Cómo están, Carlos? Diana, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Comiencen por donde usted señora. El compositor. Bueno, mi nombre es Diana López, mi esposo Carlos Múnera. Ahorita en octubre, con la ayuda de Dios, cumplimos 20 años de casados. Eh, Llevamos 24 años juntos, 2 años de amigos, 2 años de novio y 20 años de casados. Wow, chévere. Eh, eh, bueno, pues nuestra historia comienza, o mi historia primero, y luego me uno a él. Mi historia comienza, soy criada en un hogar católico, practicante, unos padres casados. Yo digo que mi mamá fue una Santa Mónica. A los padres que están viendo este video, no se cansen de orar por sus hijos. Mi mamá no lo sabe, lo va a ver en el video, y mi papá tampoco. Mi mamá, una Santa Mónica que no se cansó de orar por mí, y se dio la conversión. Y mi papá, un San José que calladamente acompaña a mi mamá, pero que con su oración también aquí está esta conversión. A los 12 años yo fui selección Antioquia de natación y convocada a selección Colombia, pero a los 12 años decido conseguir un novio y abandono mi camino deportivo. Estuve con él muchos años. Dentro de eso entro a la universidad cuando tenía 16 años. Y ahí comienza mi camino de alejarme del Señor. ¿Por qué alejarme del Señor? Porque me voy por el mundo del ocultismo a acudir a prácticas no religiosas, pero seguía yendo a la iglesia porque mi mamá y mi papá me llevaban. No a gusto, pero iba para darles gusto a ellos. Entonces acudía a que me leyeran el té, el tarot, el cigarrillo, sin que ellos supieran. Y me leyeron todo, o sea, todo es todo. A todo lo que me invitaban iba. Y con eso empecé también a meterme en ese mundo. Algún día llega a mi casa un libro, una esposa de un tío sacó una cantidad de cosas para regalar, dentro de eso regaló un libro donde enseñaban todas esas prácticas y yo lo cogí para mí y empecé a estudiar cómo leer el té, el cigarrillo y las cartas. Y mis conejillos de indias eran mis compañeros de la universidad. Y todo lo que hacía le salía. Entonces yo dije, no, esto está muy chévere. Por allá como en el año 2020, mi mamá, muy metida en la renovación carismática, me invitaba, pero yo le decía, no, yo que voy a ir por allá a aplaudir, a saltar y a brincar, ¿qué tal? Algún día en el año 2000 me invita al Pentecostés que hacían en el estadio con el padre John Mario Montoya. Y yo le dije, no, yo que voy a ir por allá, ¿qué tal? Mi papá tiene una orquesta, mi papá se iba para una presentación y yo dije, no, yo feliz en mi casa sola. Me quedé sola en mi casa, mi mamá mantenía un radio en la cocina y yo me quedé en mi habitación viendo televisión. Siendo más o menos las 10, 11 de la mañana, se prendió el radio y sonó, ella mantenía el radio en el Minuto de Dios, y sonó el disco de Martín Valverde, Nadie te ama como yo. Yo me paré a escuchar el disco y empecé a pelear con Dios. Y yo le decía, ¿dónde estaba usted cuando a mí me pasó esto? Y empecé a reclamarle y yo lloraba y peleaba. Yo tenía un niño Jesús en la pared, más o menos así de grande. Y yo le hablaba al niño Jesús y le manoteaba y le decía, usted no existe, usted por qué dejó que a mí me pasara esto. Cuando termina el disco, yo le digo a Dios, y hoy usted y yo rompemos toda relación, usted no existe y yo no vuelvo a misa. Y el niño Jesús se cae de la pared y se quiebra en pedacitos.
Y efectivamente yo no volví a misa. Eso fue más o menos en mayo. Mi mamá empezó, ¿usted por qué no va a misa? Y yo, porque yo le dije a Dios que yo no creía en él y no vuelvo a misa. Para mi cumpleaños en agosto, yo siempre iba a que me leyeran algo, donde la misma señora. Ese día fui a que me leyeran el té y me dice la señora, Diana, muy raro, yo veo aquí algo que nunca he visto. Finalmente me dice, Diana, te están haciendo brujería. Hazte esto, aquello y lo otro. Yo fui a que me hicieran todo eso, pero paralelamente, yo vivo en Envigado, yo me iba caminando hasta la Virgen del Agua Catala, que es la Virgen de la Rosa Mística, y yo me iba llorando todos los días, cogí una camándula que me encontré en mi casa, no sé de dónde, porque no era mía, y me sentaba en la Virgen a llorar y a hacer el rosario. Porque muy chiquita mi mamá me llevaba al Rosario de Aurora. Entonces eso se le queda a uno en el corazón. Y le decía a la Virgen, ¿usted por qué permitió que a mí me hicieran eso? Y yo me sentaba a llorar 1 hora ahí en la Virgen y volví a la casa. Un día por la noche me dice una compañera de la universidad, Diana, ¿usted qué tiene? Yo la veo triste y le dije, Mónica, me está pasando esto. Y me dice, ¿y usted qué está haciendo? Y le dije, yo ya estoy haciendo, me estoy haciendo un riego, Me dice, no, Diana, brujería no se quita con brujería. ¿Quiere que le consiga una cita con una señora que ora? Le dije yo, listo. Pero si va, y yo, sí, claro, si me quitan esto, yo voy. Me dice, pero se demora un mes. Y yo le dije, ¿un mes? Me dice, sí, pero no importa. Eso era más o menos, creo que un miércoles o un jueves. Fui. La llama y le dice, Zoraida, tengo una amiga que necesita oración. ¿Tú la puedes atender? Y le dice, sí, listo, dile que venga el sábado a las 2 de la tarde. O sea, 2 o 3 días después. Me dice, Diana, mija, aproveche. Efectivamente, fui donde la señora, empezó a orar por mí y me dijo, Diana, sí, te están haciendo una brujería. Pero más que eso, tienes que sanar interiormente, porque por mucho que se ore por ti, por liberación, si no sanas tu dolor y si no sanas toda la tristeza que tienes, no va a haber nada que se pueda hacer. Empecé un proceso de liberación Diana. con un diácono. Hola. Qué pena que te interrumpa, te quería hacer una consulta. Tú hablas que en este tiempo estabas muy molesta con Dios y rompiste esa relación con Él. Pero, ¿qué es lo que te tenía Tan enojada. tan enojada que rompiste la relación con Dios? Sí se puede contar. Que mi exnovio me había puesto cachos con todo el pueblo. Y yo lo amaba con todo mi corazón. Entonces yo decía, pero si yo amaba a este hombre con todo el corazón, ¿por qué me puso cachos con todo el pueblo? Ok, perfecto. Era una cosa como un vacío, como que no le encontraba, o sea, yo le había entregado toda la vida a él. Ujú. Toda la vida, pero había sido muy lindo. Por eso digo que los papás no se cansan de orar. Mis papás oraban mucho por mí. Yo le entregué pues como mi juventud, me había alejado del deporte y todo eso. Y él me engañaba con toda la mujer que le pasaba por el lado. Entonces era como ese enojado, como él me dejó o no me dejó. Yo fui la que lo dejé por una infidelidad que él cometió. Pues por la última que yo me di cuenta. Pero era como ese enojado con Dios, como, hey, o sea, yo me manejo bien, yo soy juiciosa, y él me deja. Estaba enojada con Dios, era por eso. Ok, ya entendí. Entonces, pero el día que Zoraida ora por mí, ella me dice, tienes que dejar de ir a que te lean el té, el tarot, todo esto. Y ese día yo tomé la decisión y ahí me enamoré del Señor. Salgo de ahí y paso por la iglesia de Envigado y estaban en el año del jubileo, en el año 2000. Y estaban en una adoración al Santísima. Yo caí de rodillas y le dije al Señor, te prometo que no vuelvo a consultar una señora de esas.
y que a partir de hoy me dedico es a ti. En ese conocimiento del Señor me enamoro y nace en mí como una inquietud vocacional como a los 2 años. Comienzo a hacer como un discernimiento vocacional en la Ceja, Antioquia, con las misioneras eucarísticas del Espíritu Santo. Hice un discernimiento vocacional con ellas aproximadamente 1 año, hago un retiro en silencio, pero el día que salgo del retiro en silencio yo le dije al Señor, Señor, si esto no es lo mío, muéstrame. Yo siempre cuando estaba en el mundo le decía al Señor, Señor, yo quiero un hombre igualito a Víctor Manuel, el cantante de salsa, porque a mí me encantaba ese hombre. Y ese día, cuando salí del retiro en silencio, le dije al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo no le voy a pedir más a Víctor Manuel. Mándame un Yo sobrado. quiero un hombre que no le guste el licor, que no tome, que no sea mujeriego, pero en especial, que te conozca, que te ame y que me lleve a conocerte más a ti. Si esto no es lo mío, regálame un hombre así porque yo no quiero vivir mi vida sola. Eso fue en septiembre, el 30 de agosto de esa época. A los 15 días, una amiga me invita a celebrar amor y amistad. Y en esa fiesta estaba él. No, no le salió Víctor Manuel, pero en un sobrado cualquiera que los restos, lo que haya sobrado de otro lado por ahí. El Señor le tenía algo mejor Bueno. preparado. No la pinta de él, pues. Pero las 3 las cumplió. Bueno, yo conecto ahí porque 15 días antes, ella oró 15 días antes cuando me conoció. Y yo también 15 días antes le oré a Dios. Pero porque yo venía de 2 años de, ¿cómo se dice? De licencia, mejor dicho, de abuso de la libertad más bien espiritual, como se dice. Y justamente en esos 2 años estaba tan cansado, no, me cansé de ese licenciamiento pues desordenado, y yo le dije ya, ¿sabe qué, Señor? Deme a mi esposa ya. Ahora sí, desbloquéeme a mi esposa, la que yo sí no pedí pues modelos ya preestablecidos. Yo dije, si Dios tiene algo diseñado para mí, simplemente voy a actuar y voy a decir, démelo. Ya él sabe quién es no lo sé, pero se lo pedí. Y efectivamente a los 15 días fue que nos conocimos. Pero comienzo ahí para poderme ir de ahí para atrás. Entonces, pues conocí a quien es hoy mi esposa ese día. Parece que ambos oramos 15 días antes, o sea, la oración, la justicia se hizo efectiva a través de la oración, pero justamente venía de 2 años de una vida un poco desordenada. ¿Y por qué es desordenada? Porque yo venía de la iglesia evangélica y me di esa licencia o ese desorden, pues se puede decir, porque tuve un problema en la iglesia o en la comunidad cristiana. Pues igual no me gusta decir que yo era cristiano, pues que el catolicismo es cristiano, entonces me gusta mucho definir las palabras como son. Entonces digamos que era una comunidad de línea evangélica en la que yo tenía un liderazgo, era baterista, estaba predicando a jóvenes y adultos, y de ahí para atrás pues venía de un liderazgo en otras comunidades donde casi fui pastor, mejor dicho. Entonces yo venía de muchos años de estar en esa línea evangélica por amor propio, por decisión propia, porque yo nací en un hogar donde estudié en colegio católico, bolivariana, amigo de sacerdotes, con figuras sacerdotales siendo mi figura paternal, porque yo crecí en ausencia de mi padre, ¿cierto? Yo, como dice, a veces le digo, mi mamá se ríe, yo soy hijo de un paseo a Buenaventura, una volada de mi mamá. Para Dios soy parte del plan, pero no crecí en mi hogar, no crecí en un hogar padre y madre, sino que crecí en un hogar muy maternal, muy femenino, de mi abuela campesina y de mi mamá. Siempre viví con ellas dos, y luego mi hermana. Entonces era un matriarcado pues en casa. Y
era paralelo esa vida católica en la UPB con ganas de ser acólito o ayudando al sacerdote o metido con el sacerdote ayudándole en cualquier cosa. Y por otra línea, por la línea evangélica, en la cual yo tomé la decisión de ir porque me gustaba la vida espiritual, me gustaba aprender de la Biblia. Y digamos que en esa línea evangélica se estudia mucho y por decisión propia pues me fui por esa línea, ¿cierto? Luego actualmente o este año o fue el año pasado que mi confesor me dijo, tal vez nunca fuiste evangélico, tal vez nunca te había sido de la iglesia católica, tal vez seguías siendo católico y yo le dije, ve, tenés quizás razón, porque ocurrió, o han ocurrido más bien, varias etapas de conversión en mi vida. Entonces, cuando yo conozco a Diana, venía de esos 2 años donde por una falsa acusación o varias acusaciones en esa iglesia, digamos que había una pelea espiritual y yo también cometí algunos errores en mi tipo de oración espiritual al meterme con los aires que no tenía por qué meterme, quizás me tumbaron de ese liderazgo, falsamente acusado de cosas y se cayó todo lo que yo viví en esa comunidad y entré en una noche oscura, creo que suave, o creo un año casi como una depresión, mamá me vio porque entre más intentaba yo limpiar mi nombre, más terminé acusado. Y finalmente rompí con esa institucionalidad de esa línea evangélica y me di 2 años por fuera donde me rebelé, se puede decir. Y yo conozco a Diana y pues por Diana venir de esa línea carismática comienzo a acercarme nuevamente a la iglesia católica pues como a esos ejercicios de participar en una actividad u otra. Y mi abuela muy agradecida, mi abuela que era quien era evangélica en casa, quien era, pero muy sabia, nunca de esas personas que quieren arrebatarse a alguien para llevarlo a la iglesia y llevarse los créditos. Mi abuela fue muy sabia, mi abuela la pedía a todo mundo para que arreglara matrimonios, para dar consejo, para orar, para interceder, tenía un cuaderno con listados de nombres que podía no soltar por años hasta que le dijeran, doña Juanita, ya no tiene que orar, ya me sucedió esto, pues se cumplió el deseo. Entonces ella siempre fue muy agradecida por Diana, porque por Diana yo regresé nuevamente, se puede decir, como a los caminos de Dios y comienzo efectivamente como a participar hasta cierto límite. Nunca fui mariano, nunca fui aunque me gustan las imágenes ortodoxas, pues por supuesto nunca fui de imágenes y nunca las necesité para tener una relación con Dios. Yo creo que eso es una herencia bonita que yo tengo de esa línea evangélica y es que en ausencia de imágenes y todo, para mí Dios es adentro o en la totalidad de las cosas, Dios está presente. Entonces, luego, a través de un grupo GESET, me doy cuenta que había un proceso de conversión. No sabía qué estaba pasando, siempre fui una persona muy volcada a mi interior, a mirar qué estaba pasando, a mirar cómo transformarme, sobre todo cómo superar las heridas, que en mi caso la gran herida era la ausencia del padre. Fue una gran herida, ¿cierto? Es una gran herida porque es una especie de negación, ser uno hijo por fuera, oculto, guardado. Creo que eso afecta y creo que también por ese mismo motivo yo terminé mucho en los medios de comunicación, teniendo una columna virtual en un periódico, teniendo un programa de televisión, saliendo en notas de Teleantioquia, de canales regionales y teniendo mucha exposición a medios, pero yo después me doy cuenta que justamente esa exposición a medios, sin yo saberlo, inconscientemente lo provoqué yo mismo por decirle a mi padre, mírame aquí, yo estoy aquí, valgo la pena. Es decir, si bien fui un embarazo no deseado, valió la pena y llamaba la atención quizás a través de eso. Yo lo descubrí luego y cuando yo descubro eso, pues plum, se controla ese ego que me ayudaba a hacer toda esa exposición mediática, esos programas. Yo me inventaba cualquier cosa y lo volvía un producto, ¿cierto? Para mi hoja de vida. Yo fui docente de diseño 14 años y yo llevaba a mis estudiantes a la Comuna 1, 2, 3, a la 8, a la 13 en Medellín. Y mientras que ellos tomaban sus fotos o hacían su trabajo que yo les ponía, yo recogía, por ejemplo,
papeles del suelo, basura, papelitos rotos, arrugados, bolita de cuaderno, de papel de cuaderno. Los recogía en mi curiosidad y los levantaba y descubría que eran cartas de amor, de desamor, quejas, conflictos ahí anotados, esas carticas que la gente se compartía. Y un ejemplo pues de ello era que las empecé a coleccionar y tengo hoy más de 200 cartas, y con esas hice un libro que Bolivariana, la UPB, me publicó, donde cuento la narrativa pues de encontrarme esas historias, y las cartas de manera facsimilar, es decir, la foto tal cual de la carta con la ortografía y los pedacitos rotos unidos pedacito por pedacito. Cuento eso pues porque de muchas cosas yo lo volví a un producto mediático, entonces pues salió un libro y todo. Y en ese proceso pues sigo buscándome a mí mismo, sigo sanando la herida, sigo buscando, y lastimosamente ya había un primer proceso de conversión, ya había identificado que, wow, yo creo que lo que está pasando es que estoy volviendo a casa, ¿cierto? Sobre todo con ese grupo de música GESET. Ellos tienen una colección que habla mucho de San Juan de la Cruz, y sus poemas para mí, yo me identifiqué con ellos. Yo decía, esto es lo que me está pasando. Es decir, esa noche oscura, esa conversión, esa subida en Monte Carmelo, lo que yo me identificaba era que había una conversión. Antes de él encontrar a San Juan de la Cruz, nosotros vamos mucho a un convento que queda en La Ceja. Cuando él empezó cuando empezamos a salir, él me invitaba a salir y yo le decía, no puedo el viernes porque voy para el grupo de oración. Él no iba, pero algún día él me llegó de sorpresa al grupo de oración en Jesús Eucaristía y le gustó y empezó a ir conmigo. Algún día yo le dije, te invito a conocer un lugar muy especial para mí, el convento de Betania del Sagrado Corazón de Jesús, unas monjitas italianas que quedan en La Ceja, Antioquia. Cuando llegamos allá, una de las hermanas le regala la colección de los libros escritos por la madre Luisa Margarita Claret de la Touche. La madre tenía visiones místicas, y ella pintó un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando él empieza a leer esos libros de la madre, se da cuenta y se enamora del Sagrado Corazón de Jesús. Con él se enamoró, conoció a Santa Margarita María de Alacoque. Y luego ahí llega Gesed, y ahí fue donde San Juan de la Cruz. Encontró a San Juan de la Cruz. Y ahí es donde me he ido encontrando con los amigos míos, pues los santos, que yo nunca había encontrado la riqueza de los santos, ¿cierto? En la iglesia evangélica nunca había encontrado esa riqueza, esa historia, y ellos han sido parte de esa revelación que se me ha dado, donde lastimosamente pues ocurre ese primer proceso de conversión, me doy cuenta que estoy como en un regreso a casa, me siento feliz, alegre de regresar a la iglesia católica, considero que hago un corte con esa línea evangélica y regreso a casa y comienzo como a desatrasarme de lo que había pasado en mi niñez, es decir, venga, ¿dónde dejé la pita? ¿Dónde dejé la película? Venga, volvamos a retomarla, y empiezo pues en mi caso no es que sea muy obsesivo, pero soy muy disciplinado como en irme hasta lo profundo. Entonces, si vamos a estudiar a alguien, vamos a estudiarlo profundamente. Él me enseñó algo muy lindo. Cuando fuimos la primera vez a la Eucaristía, yo le fui a hablar, comulgamos, y yo le iba a hablar. Y voltea y me dice, yo no entiendo a los católicos. Van y comulgan. Se supone que tienen a Jesús dentro. Y se ponen a hablar, mírenlos a todos hablando. En lugar de compartir con Jesús, si lo tienen adentro, ¿cómo no aprovechan ese momento? A partir de ahí, nunca en mi vida. Nunca le volví a hablar. Volví a hablar después de la comunión. O sea, para mí, ese momento después de la comunión se volvió mi adoración eucarística. ¿Por qué? Porque con ese regaño yo decía, si este que viene de la iglesia evangélica entiende eso, ¿cómo no lo voy a entender yo que toda la vida está en la católica? Entonces, para mí eso ha sido un momento, o sea, me parece muy lindo. Si un ex evangélico
pero para ese momento él apenas estaba empezando a ir conmigo a la Eucaristía, lo valora. Entonces, eso es algo que nosotros los católicos muchos no lo entienden. Nosotros ahorita que vamos a la Eucaristía a diario, nosotros vemos eso. ¿Cómo es posible que la gente en la Eucaristía se ponga a conversar toda la misa y comulga y lo aprovechan es para desatrasar el chisme de la semana? Hombre, aprovechemos ese momento que tenemos a Jesús dentro. Eso era un paréntesis. Seguimos con la historia. Eso suena muy bonito, el tema de la conversión, el regreso a casa, el desatrasarme. Yo desde que Benedicto XVI Ratzinger estuvo en ese papado y al final de los días o acompañando a Juan Pablo II, se volvió en mí santo, que todavía no es santo y doctor de la iglesia, pero lo leo profundamente y ha sido pues como el mentor mío, la compañía en medio del proceso. Pero digo yo que suena muy bonito y muy ascendente ese camino, pero resulta que es que yo sigo buscando de mí, y yo en la iglesia evangélica, que uno es enemigo, ora en contra de todas las prácticas ocultistas y todo. ¿Cómo es que yo terminé metido de la manera más tonta, estúpida, sutil, suavecita, escondida, velada, mejor dicho? ¿Cómo es que yo termino ahí? Porque comienzo, yo no sé si es por la crisis de la edad, pues yo tengo 52, pero tiene que ver la crisis, o se juntan definitivamente todas las cosas, el tema del padre, la búsqueda del ser, la búsqueda de respuestas, el desempleo, el buscar, bueno, yo cómo puedo aportar de aquí en adelante, mejor dicho, se juntan todas las crisis en una y termino yo viviendo una noche oscura que se remata, y voy a tener que dar un salto grandísimo porque si no nos da el tiempo. Termino dando un salto a 3 tomas de ayahuasca, 3 tomas de yagé, donde en la última toma, si yo creí que había vivido unas noches oscuras, definitivamente esa tercera toma se convirtió en lo más aterrador que yo haya podido experimentar en el mundo, y caer en la verdadera noche, en la verdadera oscuridad que da pie a una cantidad de cosas. Perdón, Carlos, discúlpame que aquí sí quiero hacer como una intervención porque me parece importante entender ese paso, cómo llegaste a esa toma, porque no fue del hecho a eso, sino que ya venías, o sea, algo tuvo que haber precedido a eso para poder llegar allá, ¿cierto? ¿Cómo fue llegando ese camino para llegar allá? Sí, porque lastimosamente, vuelvo y te digo, en ese sistema planetario todo estaba ahí, había desempleo, Ujú. la búsqueda del ser, la búsqueda de respuestas, 50 años, entonces se dan como varias temáticas al mismo tiempo, donde yo entro en una crisis también impulsada por un post-COVID, o sea, a mí parece, ¿cierto? Nos dio COVID, y en un COVID de eso, si bien yo fui asintomático, me dio fue una depresión post-COVID, para no extendernos mucho, porque a mi esposa le dio, y le dio por un mes una cosa feísima, y entendimos que eso era el producto del COVID, y ese momento se dio quizás físicamente por el COVID, donde yo tuve un bajón químico, donde yo no era yo, y se dio todo, donde lastimosamente, lo digo lastimosamente, pero es que ahí se dio todo, se dio una invitación a un evento de liderazgo que duró un año, es este tipo de formaciones de mentoría, de coaching, no era directamente pues una certificación de esa, era supuestamente mentoría, y los contenidos estaban bien. Lo que pasa es que ahí se presentó muchos temas de fenomenología, es decir, de donde se juntaron los dones, de varios de los asistentes que estábamos allí. Y yo, por ejemplo, toda la vida desde niño he tenido en cuenta mis sueños, o Dios me ha prevenido cosas a través de los sueños. Y entonces digamos que allí se intensificó que la gente, yo le pudiera ayudar en una cantidad de cosas, respuestas, desde lo cristiano, desde mi experiencia, pues ya yo en otros espacios había ayudado a personas, pero aquí la diferencia fue que se mezclaron varias cosas, donde yo creo que conscientemente me abrí a ciertas prácticas, supuestamente porque eran desde el ser y para el ser.
no temas adivinatorios, pero sí terminé finalmente ahí con ciertas prácticas, lastimosamente, de manera muy ridícula. Termino yo incluso con el tarot, que en este caso se llama tarot evolutivo, porque no busca conocer el futuro, sino conocer el ser, ¿cierto? Pero de ahí, digamos, donde está el engaño absoluto del oscuro, de nuestro enemigo, donde sutilmente te toca donde la sutileza hace que vamos entrando en el ocultismo de la manera más velada y sutil, porque no es una mántica, no es una lectura, sino que es desde el ser, y yo termino en prácticas y lastimosamente una te lleva a la otra, te lleva a la otra, vos te abrís y ahí dice, ¿será que es que mi camino de ayudar al otro será desde ahí, cierto? Y comienzo yo con un propósito superior muy altruista, ayudar al otro, y lo que terminé fue metido en una oscuridad aterradora. Con lo que preguntabas, Alex, con relación a cómo llegamos allá, ¿qué pasaba? También muchas de las personas que estaban dentro de ese círculo de aprendizaje eran evangélicos, asistían a la iglesia católica, entonces nosotros nos cuestionábamos y decíamos, o por lo menos yo decía, bueno, si esta persona va, eso no es malo. Entonces, pero empezamos a notar cosas de fenomenología o de nueva era, como numerología, tarot, también comenzaron a buscarlo personas para que hiciera constelaciones familiares, y hubo cosas que empezaron a hacerme ruido a mí, pero ahí volvemos a lo de la oración. Dentro de Dios se encarga también de ir poniéndole a uno en el corazón, y vamos para ir como redondeando cómo Dios también se encarga de irlo llamando a uno. En uno de los testimonios que ustedes dieron, yo escuché a alguien que decía que Dios le había tirado la camándula. Si bien Carlos Mario decía ahorita, él nunca fue mariano, porque nos parece más importante enfocarnos en cómo Dios nos rescató, que nos parece más lindo es eso. Hubo 2 tomas de yagé primeras que fueron o no fueron relevantes, pero resulta que antes de la tercera pasó algo. Yo tuve un sueño por allá como en octubre, me levanto llorando y le digo, te vi en el sueño, alguien te obligó a hacer algo, y cuando yo volteo a verte te veo como un indigente, te veo tirado en el piso con el pelo largo, pero como un indigente total, y yo me desperté llorando. Cuando él tiene la tercera toma de yagé, cuando él me propuso que nos casáramos, él no me regaló un anillo, él me regaló una camándula. Cuando él se fue a ir a la tercera toma de yagé, yo le entregué mi camándula y le dije, por favor, llévate a esta camándula para que lleves algo mío. Y le di la bendición 3 veces. Yo ya seguíamos yendo a la Eucaristía todos los domingos. Y yo le eché la bendición 3 veces. Cuando le eché la bendición, él iba con una amiga. Y la amiga, yo le dije, Clau, llévate tú también esta otra camándula. Una camándula que él me había regalado cuando cumplimos 10 años de casados. Cuando ellos se fueron, nos quedamos aquí, el novio de mi amiga, otra amiga y yo, y era un frío. Yo sentía que yo lo había despedido como si se fuera a morir. Era una cosa horrible, 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 horrible. Cuando él se va, dice el novio de mi amiga, ay no, venga, vámonos para el centro comercial, vamos a hacer algo. Esto está muy maluco. No fuimos a comer. Pero yo no quise comer, sino que yo me comí un helado grandísimo. Porque yo tenía una sensación tan maluca, y yo les dije a ellos, yo lo único que le pido a Dios es que le revele lo que le tiene que revelar. Y que esto, o sea, que esta sea la última vez.
Cuando nos acostamos, yo no era capaz de dormirme. Y un sacerdote muy amigo que yo conocí cuando me convertí hacía 25 años, me escribió, me llamó como a las 10:30, 11 de la noche. Y me dice, Dianey, ¿estás bien? Y le dije yo, sí, ¿por qué? Me dice, ¿segura? Y yo, sí. Me dice, no. Me dice, ¿van a estar el lunes o el martes? Y le dije yo, el martes o el miércoles. Y le dije yo, sí, ¿por qué? Me dice, ¿será que Munera me puede llevar donde la hermana Marta María? Y le dije yo, sí, el jueves no, porque tenemos pico y plaga, pero él te lleva. Pero segura que estás bien. Y yo, sí. Listo. Yo me vine a quedar dormida casi a las 2 de la mañana, yo no era capaz. Finalmente, a las 5 de la mañana me levanto y el novio de mi amiga estaba levantado. Él durmió aquí porque ellos son de Bogotá. Cuando le dije yo, ellos nada que llaman. Cuando llamo a Munera, Munera me dice. Cuando llama él como a las 6 de la mañana y me dice, ¿qué es esto tan horrible? Casi me muero. Tu sueño fue realidad. Cuando ella dice el sueño fue realidad fue que, y no lo voy a contar en su totalidad porque eso da para un programa entero, se resume en lo siguiente. Yo no tuve, sí tuve la visión, pero no cerré los ojos para tener absolutamente nada. Tuve un ataque demoníaco, se puede decir, donde experimenté la oscuridad más aterradora de este mundo. La ausencia de amor, la ausencia, yo nunca había sido, no me gustaba la palabra fe, pero no esperanza. Me parece que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es su definición, pero la esperanza me parecía intangible, o sea, eso no, ¿qué es la esperanza? Y yo allá la perdí, absolutamente me desahucié a mí mismo. Yo dije, aquí se dañó todo, me tiré en mi vida y perdí todo absolutamente, pero además era unas fuerzas extremadamente aterradoras y experimenté la oscuridad y pasaron varias cosas pues durante ese proceso, donde lo primero que hice fue que me puse, porque yo lo tenía en el bolsillo, me puse la camándula, me puse el rosario de mi esposa y se reventó inmediatamente, era de plata y se reventó del todo. El caso es que vivo esa aterradora noche y entre lo que yo pude sí ver, y eso sí lo sentía yo como un mensaje de Dios, es que me mostró la repisa donde yo tenía los tarot, que tenía varios, de varios sistemas, y yo sabía que me estaban ordenando como sacarlo fuera, eso era lo que había que limpiar, empezando por ahí. Cuando yo llego, efectivamente esa noche no dormí para no hablar porque tuve estrés postraumático, paranoia de todo de los días siguientes y afectación en el sueño. Saco bolsas de todo de mi casa, o sea, hago la limpieza más libros, objetos, piedra, mejor dicho, hasta ropa, lo que llevaba ese día no lo quería oler, no quería ese olor, nada, o sea, no quería nada que me recordara ese evento. Y los días siguientes de esa semana fui a misa. En una de las misas, yo faltando 5 minutos para que comenzara, era como si yo hubiera llegado la información explicándome qué había pasado ahí. Yo estaba tranquilo, bueno, no tan tranquilo, estaba ahí esperando que comenzara la misa y lo que me llegó inmediatamente era como si me dijeran, no audible, pero internamente era como te hice experimentar menos del 1% de lo que es esa oscuridad, porque no hubieras resistido ni el 1% de lo que eso es. Y al día siguiente vamos a una misa a la cual llegamos tarde en Monticello, y cuando llegamos tarde llegamos en el momento preciso donde el sacerdote en el momento preciso llegamos y dice: bendita la crisis que te hizo crecer, bendita la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar a Dios. Y era el Padre Pío, unas palabras del Padre Pío, y caigo de rodillas pues definitivamente llorando diciendo esto es para mí, y comienza una explicación de ahí en adelante, incluso a través de Ratzinger, de Benedicto XVI, con su trilogía de Jesús, como explicándome todo, y me habían regalado un libro del Padre Pío y eso me explicaba todavía mayor qué era lo que estaba pasando y qué había pasado. Y
creo yo, comienza el momento más profundo de mi conversión. Definitivamente, yo ahí sí dije, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Es decir, si yo no había sido mariano, me rindo, me volví amigo del rosario, me volví amigo de esta ilustración hace parte del dolor. O sea, esas ilustraciones las he pintado en el momento más extremadamente doloroso de mi última conversión. Es mi meditación del Sagrado Corazón. Ese óleo que está atrás pues es parte de la meditación mía con el Sagrado Corazón. Y esta última etapa ha sido, después de eso tan aterrador, y saber que pude volver a salir, y saber que era la esperanza, y yo decía, la esperanza es necesaria. O sea, eso me ha hecho llorar decenas de veces, porque yo decía, claro, la esperanza es el oxígeno que tenemos en tierra mientras vamos a la casa. Pero supe que era, ya le he pedido perdón a Dios por todo, me volví amigo del rosario, lo hago en latín todos los días. Cometí otro error por ponerme a leer, a hacerlo los 4 misterios al día en latín, y me metí en otro problema que después el Padre Pío a través de un libro me explicó. Hey, todo a su tiempo, todo a su tamaño, todo en su medida, todo en su porción, todo en su... Bájale, pero bueno, sigo haciendo el rosario, la camándula. Si bien el marianismo mío no es parecido al de la piedad popular de las personas del común, tengo mi marianismo ha venido instalado de otra manera, y a mi manera pues yo trato de leer a Ratzinger y a otros teólogos del siglo XX para yo entender, venga, es que yo con vos no he podido tener nunca una relación. Entonces también, así como le dije una vez con la canción que Diana dijo, alguna vez escuché en el carro, me tomo muy en serio las oraciones y las palabras. Había una canción que sonaba, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, dirigida a Jesús. Yo le dije a Jesús, yo no te amo más que a mi vida, porque si yo te amara más que a mi vida, no haría esto, no haría aquello, no haría aquello. Y ese mismo día también le dije yo, pero ¿sabes qué? Te quiero conocer. Y Diana me regala, pues si bien yo había estado criado en Biblia desde niño, pues Diana me regala la trilogía de Ratzinger y comienzo a leerla de otra manera, y él me lleva como explicándome todo eso y una relación con Jesús que nunca había tenido. Y a María pues también le estoy preguntando, vení, mostrarme quién sos vos. Y lo más es que se ha revelado también. Una vez le dije yo, bueno, hagamos una cosa, yo quiero un primer regalito tuyo, y es que me regales una medalla de la Virgen Milagrosa, pero que me la regale. Y a los 3 días la mamá de Diana empieza a reblujar sus cajones y saca una cadena y me dice, esta es para ti. Entonces la tengo acá, la quiero mucho pues porque fue como esa primera respuesta que yo le dije, regálame una y comencemos esta relación. Y a los 3 días ella resculca y dice, esta te la regalo a ti. Y lo hizo doña Fabiola, ambos padres pues que son una familia impresionante para mí. Hay algo muy lindo también que dentro de la toma del Yagem pasó, fue que hace muchos años yo tuve un sueño con Santa Rita de Casia. Yo iba caminando por la iglesia de San José del centro de Medellín y me encuentro a Santa Rita de Casia de frente. Yo ni siquiera, pues, o sea, yo sí toda la vida en la iglesia, pero Santa Rita de Casia no sabía quién era ni nada. Yo me levanté y busqué quién era Santa Rita de Casia, no quién era Santa Rita de Casia, sino Santa con esto y esto y esto, y Santa Rita de Casia. Yo me la encuentro de frente y me entrega un rosario con una cruz, me entrega algo y me dice, por favor entrégasela y dile que nunca se la quite, que se la entregara a él. Cuando yo me levanto le digo, mira, yo soñé esto. Ese era el momento en el que él estaba empezando su conversión. Entonces, como él empezó su conversión fue con San Juan de la Cruz y con la Virgen del Carmen, lo que hice fue que le regalé una medallita de la Virgen del Carmen y del Sagrado Corazón. Y esa medalla tiene algo muy, muy poderoso, pues ya Santa Rita Casia es parte de mis amigas también, Santa Hildegarda de Bingen es otra de mis grandes amigas. Me pasó que en la toma de Yagé fue una limpieza impresionante, o sea, mi cuerpo no resistía las manillas que yo tenía, que también habían sido consagradas en esas tomas, entonces era mi cuerpo reventándose todo, o sea, yo todo eso, mi cuerpo no lo soportaba,
me di cuenta que también pues después me ha tocado hacer trabajo después de entender que eso fue una liberación muy, muy fuerte, y lo gracioso fue que esa medalla nunca la vi. Es decir, dos cosas me di cuenta yo en esa toma, en esa tercera toma de Yagé, y fue que esta cadena no la sentí, yo no la sentí, no la percibí como lo otro que me desesperaba, porque yo tenía otro collar y no me lo soportaba, y en cambio ella no se mostró. O sea, yo bien pudiera haber reventado incluso el oro, pero yo no lo sentí. Y otra cosa que me sucedió, desde ahí yo no me lo quito ni para bañarme, ni para hacer arepas, ni para amasar pan. Cuando amaso pan es el anillo mío. Yo tengo dos anillos, uno de una tía abuela que siempre oró por mí desde los 17 años, por mi esposa, o sea, teniendo yo 17, ella me lo regaló y me dijo, yo estoy orando por tu esposa de 17 años, y el otro fue el anillo. En esa toma, lo único que me mantuvo anclado a la realidad era apretarme el anillo de bodas, el anillo que yo, los dos anillos que yo tengo aquí en la mano. Me di cuenta del gran, hoy ni siquiera le digo anillo, ni siquiera, o sea, hoy lo llamo sacramental, es un sacramental, y como sacramental cumple las funciones de lo que es un sacramental como cualquier otro, en este caso para nosotros. Eso también yo asumo que me mantuvo protegido, es decir, esa cadena de Santa Rita de Casia, que me parece muy lindo que haya tenido ese sueño. Diana y yo sí nos contamos mucho los sueños, y pues para bien los tomamos, porque nos alertan. Me pareció muy lindo cómo en esa noche tan oscura, tan aterradora, tan fría, tan oscura, tan tiznada como de carbón, sabes que no había luz, no había un amor. Dios me sacó de ahí, de esa profunda noche oscura, aterrador. Me volví amigo de la confesión permanente, o sea, cada mes si es posible, porque sí, aún como evangélico consideraba que la confesión católica es una guerra espiritual, es una renuncia, es decir, es un exorcismo como tal. Entonces me volví amigo, o mejor dicho, camandulero, me volví de pasar de evangélico a confesarme, a volverme camandulero, amigo del rosario, amigo, me hace falta, ya, mejor dicho, ya me toca decirle a ella, vení pues. El rosario. Y es muy lindo, y para redondear, decirles que hace poco él le pidió a la Virgen que le mostrara en qué momentos había estado en su vida. Dos cositas pequeñas. Una es que hace mucho fuimos donde un sacerdote que ya estaba muerto, Monseñor Calle en La Ceja. Llevábamos a alguien a que orara por él, no lo conocíamos ni siquiera. Y coge y lo mira y le dice, vení. Ya Monseñor estaba un poquito perdido, porque Monseñor creo que a lo último ya tenía como problemas de Alzheimer. Y le dice, vení, que allí te estaba esperando algo. Y no lo conocíamos. Nosotros no conocíamos a Monseñor Calle. Unas monjitas nos hicieron el favor de pedirle la cita para esa persona. Y era tiempo antes de esa conversión, de esa buena conversión, de ese buen regreso a casa. Y coge y lo mira y le dice, vení, que allí hay alguien que te está esperando hace mucho tiempo. Cuando sale con una caja y se la entrega, y mira, te estaba esperando hace mucho tiempo. Cuando la destapa, y era una imagen de la Virgen de Fátima, así era. Y el día de la toma de Yagé, él llega pues, se acuesta a dormir. Yo me puse a hacer cosas aquí en la casa. Cuando despierta y me dice, por favor me dices cómo hago un rosario, pero lo voy a hacer yo. Cuando yo le expliqué, me dijo, eso está muy complicado, haz lo tuyo, te sigo. Y empieza a hacer el rosario, y desde ese día hasta el día de hoy, por eso decía yo el cuento de la señora que dijo, el rosario es como que se lo tiran a uno y la Virgen lo saca de donde está. La Virgen realmente nos sacó del error en el que estábamos, porque hablaba de la reparación. Este testimonio es la reparación de quizás a muchas personas que les hablamos de que el Yagé era bueno, o de que no es bueno. Por favor, el que esté escuchando el testimonio, sépanlo. Sí, claro, para nosotros tuvo algo que fue un regreso a casa. Pero ese regreso a casa, porque Dios lo tiene un versículo
es todo obra para bien a los que aman al Señor. Ese es un versículo muy poderoso para mí. Todo obra para bien. Y Ratzinger también dice, Dios se aprovecha hasta de tu pecado para hacer algo bueno de tu pecado. Dios se aprovecha de los ataques demoníacos para hacer algo bueno, pero no debería haber estado allá. O sea, yo no debí llegar allá, ¿cierto? Ese es mi camino y no puedo hacer otra cosa. Tengo que asumir mis decisiones y consecuencias, ¿cierto? Asumir el paquete completo de mis decisiones. Pero finalmente, es decir, Dios en esas dos cosas me mandó, o sea, limpiar esa vitrina y esa repisa, y hace poco me volvió a mandar una imagen porque vio que mis amigos están ahí, incluyendo un beato, pues, o sea, unas imágenes que tengo, y me lo mandó como diciendo, hey, bien por esa limpieza, pero, pero Qué lindo. pero me llamó a vivir la vida sencilla, a vivir la vida sencilla. Digamos que una de mis confesiones fue decirle al Padre, me comporté como Adán y Eva cuando querían asomarse y ver más allá de lo que nos corresponde, conocer el bien y el mal, y salí como el gato que por curioso obtuvo una consecuencia que no tenemos la capacidad. No tenemos la capacidad para ver, no somos capaces de aguantar veces más allá. Eso llegará en su momento. Por tanto, a vivir nuestra cotidianidad de la manera más sencilla, fue lo que Dios, eso sí supe claro que me dijo esa noche, y era, vive tu vida sencilla. Eh, Nada de esa fenomenología y de toda esa curiosidad por el más allá o por el poder, no. Y lo otro es que constelaciones familiares, ángeles solamente están los que están en la Como dice por ahí, Biblia. es una trampa, todo es una Es una trampa. trampa. Ángeles solamente los que están en la Biblia, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, porque de verdad nosotros lo que vivimos ese día fue horrible, horrible, horrible. O sea, no se lo deseo a nadie. Sí, Ay, chicos, teníamos silenciado el micrófono, pero a medida que ustedes hablaban, yo de verdad me quedé impresionado, y lo hablamos un poquito antes de empezar a grabar, y es que terminamos en tantas prácticas y en tantos lugares, es en la búsqueda de, o sea, siempre estamos en la búsqueda de solucionar un problema, de sentirnos mejor, de encontrar eso que nos hace falta, ese vacío que sentimos todo el tiempo. Y lamentablemente caemos en un montón de prácticas y lugares que nos hacen sentir más solos, más mal, más contaminados, cuando el Señor está a 3 pasitos. Pues acá somos privilegiados que tenemos tantas iglesias cerquita. Entonces los que de pronto, me encanta el testimonio, es porque los que de pronto estén en esa búsqueda de ese no sé qué que me hace falta, ojo, ojo que ahora hay mucho mercado del demonio para saciar supuestamente esa necesidad. Y puede que sientas durante un tiempito corto y muy rápido como encontré lo que estaba buscando, pero rápidamente, como la droga, caerás en una depresión profunda, en una soledad más grande. Así que, muy sencillo, en la confesión, ahí es el primer paso, una buena confesión, en la Eucaristía y el Santo Rosario. Y rodearse de todos esos buenos amigos que tiene Carlos, eso es lo más hermoso. Carlos, feliz leyendo y contando la vida de los santos. Me encanta lo que es esa devoción de Carlos de los santos de él, y de el Papa Benedicto, es uno de los grandes teólogos del. Ah, no, ese te lo digo, ese es, o sea, yo no veo la hora que él sea declarado santo y doctor de la iglesia, pero sobre todo porque primeramente el mundo no lo conoció, segundo, el mundo no lo entendió, tercero, porque el mundo espiritual sí sabía quién era él, y por eso se le generó tan mala fama o ataque por parte del periodismo y por de muchas partes. Pero yo creo que él, así como Santa Hildegarda apenas la están conociendo en el siglo XX y este siglo, yo creo que lo mismo va a pasar con él. La gente va a descubrir quién era él y la gran herencia que va a dejarle a la iglesia, y quizás fue, como me decía un amigo, él se sacrificó por la iglesia, o sea, es un mártir, sin que la gente lo sepa, es un mártir de la iglesia, pero yo sé que eso es fecundo. Quien lo estudia a él, eso es, Sí, mejor dicho. es verdad, es verdad. Y dices algo muy importante, me parece muy bonito rescatar cuando
cuentas estas experiencias de estas tomas de Yahé, o cuando fuiste la tercera fue que tuviste una experiencia muy fuerte, y muchas personas, porque hemos tenido testimonios de otras personas que han pasado por esta experiencia, también con unos testimonios impresionantes, y en algunos de los comentarios dicen, pero ¿por qué si yo ya lo hice y fue algo espectacular, yo he vivido algo muy bonito? Pero como dijo mi Conocí a esposa, Dios a través del viaje. es que usted no sabe, o sea, usted tuvo un primer encuentro, usted no sabe más adelante qué pueda llegar a pasar. Como retomando lo que dijo Diana, en estos lugares esotéricos, en estos lugares llenos de nueva era, de lectura de cartas, de cigarros, no te van a mostrar el demonio de entrada, ¿no? Esos son muy Pero casi siempre camufladitos. hay vírgenes, casi siempre hay... Es que mi primera toma fue, yo no voy a hablar de ella, porque si no le haría una apología a esa toma, pero yo llegué diciendo, ha sido lo más espectacular que yo haya podido experimentar. Pero cuando voy a la tercera, que a la intermedia es un intermedio justamente, no, o sea, es que definitivamente, tú lo resumías, Ana, ahorita, para mí todo se reduce en comunión, confesión y rosario. Así es. Ya. Y es que el Y demonio, es más, el que esté mal, ya gracias a Dios me ha permitido así uno a uno decirle a alguien, es una trampa, vea, es más, se burlan de mí los amigos porque, pero, y es que vivís muy pecador, pues que vivís confesándote, y yo no, es que es una herramienta maravillosa, si la queremos llamar, pues herramienta, es decir, la confesión, eso sí, una buena confesión, un buen confesor, ¿cierto? Porque que te escuche, pues si eso es de afán ahí, o nos confesamos en el viejito que casi no escucha porque qué pena, no, es humillarnos en la confesión y, mejor dicho, Contritos. ahí sí me vuelvo un evangelizador de la confesión. qué belleza, no, lo que un pasa es sacramento que, para hermoso. cerrar, es que el demonio obviamente te va a endulzar y obviamente él va a hacer que la primera experiencia o las primeras experiencias sean wow y tú sientas un montón de cosas maravillosas y quizás cambios y quizás prosperidad, pero él todo te lo cobra, todo te lo cobra. Así que bueno, vamos a disfrutar de este Ventanilla. testimonio. ¿Cómo, Dianita? Por Me ventanilla. cobran por Por ventanilla. ventanilla, así es. Bueno, entonces, familia bella, este es un testimonio que quizás el Señor a través de él te esté alertando de algo, te esté tocando el corazón para que busques esa confesión, porque mira Carlos cómo habla de ella con esa pasión, y es que allá realmente se establece esa gracia con Dios. Y cuando tú tienes esa gracia, es como cuando tú estás parado con el papá, ¿cierto? Pídele lo que quieras, está cerquita, cerquita al Padre. Entonces, compártelo, muy importante, porque hay mucha personita por ahí perdida, embolatada. Entonces, comparte este testimonio para que le sigamos dando gloria a Dios. Unos comentarios bien hermosos y respetuosos a esta pareja, y síguenos para que apoyes el apostolado. Y recuerden pues la invitación que les hice al principio a la peregrinación y al retiro. Cualquier cosa ahí les dejamos los daticos. Muchas gracias, Carlos y Diana. Dios los bendiga, derrame muchas bendiciones sobre su hogar. Vale. A ustedes lo mismo. Muchas Súper. gracias. Abrazo. Bendiciones para ustedes y para toda la familia. Dios los bendiga. Gracias. Amén.